Buenas tardes para todos ustedes en este programa semanalmente de una liturgia para la vida. También ustedes me pueden escuchar en YouTube, como también a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, como iHeartRadio. Semana 12 de la segunda etapa del tiempo ordinario, color verde, que significa ir madurando, creciendo en nuestra fe. Es bueno traer a estos momentos los evangelios anteriores, ya que este evangelio de ayer culmina el sermón de las misiones o la predicación. El domingo antepasado nos hablaba acerca de la vocación o llamado de Abraham. Sal de tu tierra y parentela. Pero más que en el sentido únicamente cultural, familiar, también implicaba la cuestión religiosa, la cuestión de idolatría de aquellos momentos y de su tierra, de Abraham, en Ur de Caldea. También en el Evangelio se decía el sígueme, que le daba Jesús a Mateo para que también saliera de ese estado de influencias y ante todo de poder estafar a sus hermanos a través de los impuestos como el cobrador que era de los romanos. Sal de esa situación. La semana pasada nos hablaba acerca ahora de los 12 apóstoles, que precisamente previamente ve a esta multitud y andaba como oveja sin pastor. Se compadeció de ellas y ahora elige a los 12, les da que vayan a hacer primeramente las obras de caridad, después de expulsar demonios, después de esto predicar y realizar estos trabajos o ministerios gratuitamente. Con esta predicación también le sigue, no lo comenta hoy el Evangelio, pero también le dice: los envío como corderos en medio de lobos. Y es aquí donde entra precisamente tanto el Evangelio de hoy como la primera lectura. Con esta predicación y rechazo del Evangelio, y el Evangelio, entiéndase, de amor, fraternidad, unidad, hijos e hijas de un solo Padre, como también justicia, verdad y vida, entre otros valores que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y es por eso que viene precisamente
el llamado del Señor. Ante estas situaciones y crisis, les dice 3 veces: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. Ese será ciertísimamente el Señor, que conoce precisamente nuestro interior, a tal grado que precisamente nos lo recuerda al final del Evangelio, Mateo 10, 26-37. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Llevando esta vida, llevando este caminar de santos y santas y mártires, también valga también recordarles que precisamente tuvieron bastante en cuenta lo que dice al principio del Evangelio: no teman a los hombres, pues no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Y todavía especifica más en esa tal predicación: lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. El Evangelio, pues, es, como diría Pablo en otro momento, es una espada de 2 filos que penetra hasta lo más hondo de nuestro corazón. Conciencia y caminar. Caminar y conciencia que muchas de las ocasiones nos sentimos muy cobardes y débiles para poder ser luz y sal, o vida, verdad y justicia en este mundo. A tal grado que precisamente primera lectura nos dice Jeremías, cuando es acosado por la gente, que dice: todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos. Esperaba que tropezaran y cayera, diciendo: si se tropieza y cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en unos momentos. Le esperamos para continuar reflexionando en este Evangelio del domingo 12.
Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Les comenta estos momentos semanales el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal. También pueden ustedes escucharme a través de YouTube de una liturgia para la vida, como también a través de otros medios de comunicación masiva como es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, como iHeartRadio. Domingo 12. Comentábamos que es muy bueno retomar los evangelios anteriores de los 2 domingos. Hablábamos allá en el Señor, en el Antiguo Testamento, llama a Abraham, y también en el Evangelio Dios le dice a Mateo: sígueme. En ambas circunstancias, salgan de su manera de vivir, de relacionarse y de un Dios o dioses falsos o de la idolatría. Idolatría podemos verla en Mateo como a través de las ganancias y extorsiones que hacía a través de cobrador de impuestos. La semana pasada se hablaba también de la evangelización, misión o predicación de los 12. Con esta predicación tiene su finalidad y sobre todo su centralidad, que ya no la dice Pablo, es para que se salven. Y ver, como hoy nos dice el Evangelio, no solamente ver una salvación, entre comillas, en este caminar de la vida, sino que también verla eternamente con los santos y elegidos. De ahí que, previamente también a este evangelio final, de nuevo de la evangelización, el Señor también está relatando, para comprender más el evangelio: los envío como corderos en medio de lobos. Y en otro momento, ustedes son la sal de la tierra. En esta semana pasada, para ser específico, el martes pasado, por parte de la Conferencia Episcopal Mexicana, hubo un repique de campanas a las 3 de la tarde, donde se nos pedía que ese toquido deberíamos de ir recordando en nosotros la promoción de la paz y la no violencia. No violencia no solamente exterior, que vemos al diario en las noticias, sino también de nosotros, que también realizamos interiormente en nuestras familias. El clásico bullying, que también ya ha tomado sus víctimas. Pero también, por otro lado, se recordaba
que la muerte de estos padres jesuitas en la Tarahumara, y también recordarnos que en 2 décadas en México ha habido por lo menos 23 muertes de estos sacerdotes, como también de hermanas consagradas, como también de catequistas que han vivido el martirio. Cabe recordar con ello que no se nos olvide que en la Semana Santa, específicamente el sábado, la bendición del Cirio Pascual, que se marcaba el año 2023. No solamente retomar o recordar el año actual, sino principalmente nuestra fe, que lleva 2023 años de existencia, y en la cual también hay santos y santas, pero también hay mártires, que todavía en varios lugares se tiene este gran presión o prohibición y asesinato inclusive de cristianos como también de católicos. Valga recordar todavía actualmente Monseñor Orlando de Nicaragua, en Matagalpa, porque precisamente se hace hacer brillar la verdad, la justicia, la hermandad, la unidad, la fraternidad. Valores que desafortunadamente chocan con más de uno de nosotros. Y a tal grado se llega a la violencia como también al martirio o a la muerte. Y esto nos debe precisamente ponernos a nosotros en alerta, que también yo y tú, cuánto sufrimos, cuánto trabajo nos toca poder abrir paso entre las tinieblas o la mentira, la justicia, la verdad, el amor, la fraternidad, la igualdad y otros más valores que se presentan y que por eso varios pues han sufrido este martirio. Me gustaba mucho la puntuación que hacía el señor obispo don Roberto Parrum, obispo de Santa Bárbara, California, Estados Unidos, que decía: en estos momentos estoy haciendo confirmaciones en mi diócesis, en donde las confirmaciones tenemos a la juventud, y resaltaba en ella el gran valor como heroísmo de José Luis Sánchez del Río, de Michoacán. De escasos 13 años,
sufre el martirio. Bueno es darle una desempolvada a este mártir mexicano de escasos 13 años que da precisamente razón de la fe, como también lo que nos dice el Evangelio. No teman a quienes matan el cuerpo, pues no hay nada oculto que no llegue a saberse, ni nada secreto que no llegue a descubrirse. O lo final del Evangelio de ayer: quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento, en donde estamos viendo el comentario general del misal romano, que se llama Invitados a tu mesa, del padre José Antonio Berenguer Cerdá, de la editorial Monte Carmelo. Número 3. Participación y frutos en la misa o Eucaristía. Una de las preocupaciones de la Iglesia es que los fieles participen de la Santa Misa, así como de los demás actos litúrgicos. Nos vamos a fijar en los números 17 y 18. Pero antes de seguir, respondamos a esta pregunta: ¿quién participa de un banquete? ¿El que sirve? ¿El que mira? ¿O el que come? ¿Y quién saca fruto o provecho de la participación? ¿El que da comido debidamente? ¿El que no ha comido o el que ha comido de manera que le sienta mal? Además, ¿cómo se quedaría el que me invitó si solo miro o si abuso de la comida? Pues bien, en el número 17 nos dice que Cristo nuestro Señor instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, para que, participando cada uno según su condición, reciba con más plenitud los frutos. Los modos de participar pueden ser varios, pero vamos a señalar 3 en los que se puede resumir toda la participación: oración, escucha y comida. Oración. El sacerdote nos saluda y nos invita y respondemos,
y nos disponemos así a hablar con el Señor. Nos unimos a las oraciones con la respuesta. Aprovechamos los silencios para presentar nuestra oración. Le hablamos de corazón y sobre todo cuando el sacerdote está diciendo la oración de la consagración. Ofrecemos a Cristo, a Dios Padre, y nos ofrecemos con Él. Escucha. Sabemos que el Señor nos habla por su palabra. Por eso ponemos atención a las lecturas. Queremos guardar en la memoria lo que nos dice, para vivir después según esa palabra. Y así nos alimenta esta mesa de la palabra. Comida. Preparados por su palabra, nos acercamos a la mesa de la Eucaristía. Nos da su cuerpo y su sangre. Él mismo se hace comida de amor en la comunión. Pero, ¿qué pasa si el sirviente no es experto y tropieza con la sopera o se le cae la bandeja de pasteles? Pues que los invitados no comen. Por eso, en el número 18 nos dice que toda la celebración se dispone de modo que favorezca la consciente, activa y plena participación de los fieles. Se dan cuenta los lectores, cantores, ministros de la responsabilidad que tienen para que puedan haber una buena participación. Que se entiende bien la lectura, que el canto ayude a orar, que el modo de ejecutar los ritos invite a disponer el corazón para recibir la gracia. Por la participación no depende solo de los ministros, también y principalmente de nosotros. Si vamos con desidia por cumplir, si no hemos quitado de nosotros el pecado por un sincero arrepentimiento y por el sacramento de la confesión, si se trata de pecado mortal, si no llegamos a unirnos con el Señor por oración, si ante la palabra de Dios somos como tierra dura, que no pone atención ni hace caso, sino vamos a la comunión con las debidas disposiciones, no habremos de participar e incluso podemos haber profanado el don de Dios. Pero si hemos preparado el corazón, si hemos participado y podemos recibir los frutos, el fruto es la gracia santificante, la gracia sacramental que transforma nuestra vida y la abren al amor de Dios y al prójimo. Cristo confió este sacrificio como un memorial de su pasión y resurrección a la Iglesia, su amada esposa, y después de haber preparado con tanta ilusión y amor para nosotros este sacrificio, por el que nos llegan los frutos de la redención, ¿cómo queda Jesús, que nos invita y nos espera para llenarnos de su gracia y de su amor por su palabra y por la comunión? No asistas a la misa como extraño, sino participa activamente, conscientemente
y provechosamente. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos en este último segmento de una liturgia para la vida. Vamos a ver en esta parte los santos y santas de esta semana. 27 de junio, San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia. Años 370-444. Nació en Alejandría, cuando la ciudad era el centro de poder y la ciencia. Cirilo era sobrino del patriarca Teófilo de Alejandría y le sucedió en el episcopado en el 412. Cirilo fue un gran luchador por las verdades que creía, y su lucha lo llevó a enfrentamientos, conflictos e incluso a ser él mismo acusado de herejía. Desde los primeros días de su episcopado, mostró un enorme celo y escribió gran parte de sus obras exegéticas. Combatió herejías, cerró iglesias que las promulgaban. Cuando Nestorio, que se convirtió en patriarca de Constantinopla y negaba la divinidad de Jesús y por tanto la maternidad divina de María, Cirilo reaccionó fuertemente. Le escribió al Papa Celestino y éste le autorizó para comunicarse con Nestorio. Pero su carta a Nestorio se interpretó mal y el propio Cirilo fue acusado de herejía. Entonces el emperador Teodosio convocó el concilio de Nicea y Cirilo lo presidió en nombre del Papa. En el concilio se declaró la maternidad divina de María. Después del concilio, Cirilo siguió su obra apologética. Es fácil retroceder cuando los obstáculos son enormes. Cirilo se mantuvo firme, sin ceder a presiones, adulaciones e incluso persecuciones. Mostró una fe inconmovible en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. El catecismo lo cita. No te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Señor, porque Él, que es la verdad, no miente. Número 1381. 28 de junio, San Irineo, obispo y mártir. Años 120-202. Irineo era parte de la colonia cristiana de origen griego de Esmirna,
en Asia Menor. Fue alumno de San Policarpo y emigró a Francia, donde tuvo que enfrentarse a diversas herejías, y especialmente a la gnóstica, que propone un dualismo entre el cuerpo y el alma tan drástico que se llevaba a negar la verdadera humanidad de Cristo. Entre sus obras más importantes hay un tratado contra las herejías, que contiene una presentación sistemática de la fe católica. Alrededor del año 177, Irineo fue nombrado obispo de Lyon, que estaba en aquel momento sufriendo una violenta persecución de parte de Marco Aurelio. Actuó como pacificador en diversas disputas y, haciendo honor a su nombre, promovió la paz. En sus escritos se nota una profunda comprensión de los planes divinos y del misterio de la Iglesia. Hablando de la fe y el mensaje de la Iglesia, el Catecismo nos dice: contra las herejías. El mensaje de la Iglesia es pues verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Número 174. 29 de junio. San Pedro y San Pablo apóstoles. Años 67. Aunque en su día tuvieron diferencias en algunas opiniones, Pedro y Pablo, pilares de la Iglesia, supieron respetarse y trabajar juntos por la edificación de la Iglesia. Los dos sufrieron el martirio en Roma durante la persecución de Nerón. Pedro el pescador, llamado por Jesús y elegido para pastorear su iglesia, era un hombre impetuoso y apasionado. Murió crucificado boca abajo, y recientes investigaciones afirman que el martirio ocurrió en la colina del Vaticano, donde más tarde se construiría la Basílica de de Constantino. Pablo de Tarso era fariseo y perseguidor de los cristianos. Se convirtió desde una experiencia extraordinaria cuando se dirigía a Damasco, que se recoge en Hechos de los Apóstoles. Eran personas muy distintas y cada uno encontró a Cristo de una manera diferente. Pedro lo conoció en persona durante su vida en la tierra, y Pablo, después de la muerte de Jesús, tuvo la experiencia del Cristo vivo. La profundidad y pasión de ambos por la persona de Cristo son, sin embargo, comunes a dos. Su celo por la proclamación del Evangelio los movió a entregar todo lo que tenían y hasta su propia vida para la construcción de la iglesia. En los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y las cartas nos dan muchas de sus palabras que expresan sus personalidades y su amor. Entre las más significativas están las de Pedro, respondiendo a la pregunta de Jesús: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y las de Pablo, que expresan la profundidad de la identificación de los dos en Cristo. 30 de junio.
los primeros santos mártires de la Iglesia romana, año 64. El gran incendio de Roma, provocado por el propio emperador Nerón, ha sido siempre famoso. En ese momento, utilizado para difamación y persecución del cristianismo, se sitúan numerosísimos martirios de cristianos, cuyos nombres no han quedado consignados. Algunos fueron arrojados a las fieras, otros quemados en una pira, como antorchas humanas. La celebración es una ocasión de reflexión sobre el significado del martirio como lucha de Satanás contra Cristo y una manifestación de la victoria de la cruz. Los primeros mártires representan a todos los sufrimientos del martirio en todos los tiempos y todos los que aún hoy día sufren persecución religiosa en diversas partes del mundo. Por nuestra devoción fraterna por los mártires, somos confirmados en la fe, ya que ellos son para nosotros un signo del Espíritu de Dios. Su ejemplo es de gran inspiración para todos. Dice el Catecismo: la Iglesia ha recogido los recuerdos de quienes llegaron hasta el extremo de dar testimonio de su fe. Son las actas de los mártires. Número 2474. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haber llegado a su casa, hogar y corazón. Les habló el Padre Víctor Anguiano desde San Cristóbal de las Casas. Pueden también seguirme, como darme un like a través de YouTube, Una Liturgia para la Vida. Además, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Muchas oraciones y bendiciones, y que Nuestra Señora, la estrella de la evangelización, nos ayude a llegar a la patria eterna. Feliz inicio de semana. Buenas tardes y noche para ustedes.